Bueno, un feliz sábado de nuevo, una feliz tarde para todos, que el Señor nos acompañe en esta tarde. Vamos a continuar el tema de esta mañana, vamos a continuar con la serie de los mercaderes de la tierra. Esta es la parte 14b, octubre 5 del 2019. Esta mañana quedamos con tres preguntas con relación a la adicción de Estados Unidos y de todos los países a la deuda pública. Eh, Estuvimos viendo cuántos trillones tiene de deuda Estados Unidos. 23 aproximadamente, muy bien. ¿Y cuánto cuesta el cambio climático para pasar 16.7 trillones? Muy bien. Entonces la pregunta que vamos a tratar de responder, no vamos a tratar, sino vamos a responder y pues ya investigaciones posteriores pues están abiertas para que ustedes las hagan. ¿Cómo llegó Estados Unidos a la adicción y pues a quién le debe Estados Unidos? Eso ya también, esta presentación ya la habíamos visto acá, pero hace mucho tiempo. Y pues también hablábamos de si el rico está endeudado, cómo estará el pobre, cómo estarán las naciones pobres, pues si la mayor potencia está endeudada. Entonces vamos a ver que a, a quien con quien esté endeudado, pues es la nación que va a querer esclavizar a Estados Unidos y al mundo entero. Y eso lo describe claramente la profecía de qué nación es la que lo ha hecho esclavo y a quien ha hecho esclavo. Veíamos esta mañana, estos son una gráfica de estudios económicos en los cuales describe que para nosotros poder identificar en qué momento se comenzó a endeudar la nación, pues la nación se endeuda, pero esa deuda se transfiere a las personas, a los pacientes, no los pacientes, sino a los ciudadanos. Y pues esto comenzó más o menos en el tiempo en que se desarrolló la guerra civil, que fue en 1863 más o menos. Es la época en la cual está Abraham Lincoln. Abraham Lincoln es asesinado en 1864 y el 64-65, no estoy seguro, es entre esos años, pero ahí comenzó la deuda y en ese momento se comenzó a endeudar la nación, por ende las familias. Aquí pues dice dólares ajustados por la inflación por familia de cuatro, digamos más o menos es un promedio de una familia de cuatro personas. En 1863 con la guerra civil se comenzó a endeudar, vino la Primera Guerra Mundial, se disparó el endeudamiento, vino la Segunda Guerra Mundial, se disparó, vino el crecimiento económico de Estados Unidos, por eso se ve el descenso en la deuda, pero pues comenzaron las guerras, lo que fue la guerra de Vietnam, lo que fue la guerra fría con la Unión Soviética, eh, y pues vinieron después las caídas económicas, los colapsos económicos, y pues esto lo veíamos que más o menos para el año del 2016 cada familia americana debía aproximadamente $230,000, lo cual son equivalente a $3,000 por 3,000 pesos por dólar, equivale más o menos a 690 millones de dólares, de pesos colombianos, perdón. Entonces, eso es bastante. Entonces es una esclavitud para cuánto tiempo, pues para toda la vida. Imagínense, Juan David Sebas, el niño que nace ya tiene 690 millones de deuda. Entonces, imagínense, si tienen 10 hijos, multiplique, ya son 6.900 millones. ¿Qué me decía? No se puede, por eso es que pues vamos a llegar al momento en el cual vamos a estar viviendo lo que sucedió en el tiempo de José. Eso lo vamos a ver en el siguiente estudio. No alcanzamos a llegar hoy a ese tema. Entonces dijo Abraham Lincoln,
en un documento, esto está en un libro que se llama Abraham Lincoln, un nuevo retrato, volumen 2 de Manuel Hertz, dijo él. Si todos, a ver, cuando él terminó la guerra civil, pues la nación americana pues cantó victoria, pero él vio algo que las demás personas no vieron. Dice, sí, todos podemos felicitarnos a nosotros mismos que esta cruel guerra está llegando a su fin. Costó una gran cantidad de tesoros y sangre, la mejor sangre de la flor de la juventud americana ha sido ofrecida libremente en el altar de nuestro país para que la nación pueda vivir. De hecho, ha sido realmente una hora difícil para la República, pero veo que en el futuro cercano se avecina una crisis que me desconcierta y me hace temblar por la seguridad de mi país. ¿Qué estaba viendo él? Y lo que viene para Estados Unidos. Como resultado de la guerra, está hablando de la guerra civil, la guerra de secesión, las corporaciones han sido entronizadas y seguirá una era de corrupción en las altas esferas y el poder monetario del país se esforzará por prolongar su reinado, trabajando sobre los prejuicios del pueblo hasta que toda la riqueza sea agregada en unas pocas manos y la república sea destruida. En este momento siento más ansiedad por la seguridad de mi país que nunca, incluso en medio de la guerra. Que Dios conceda que mis sospechas puedan ser infundadas. Pero pues la historia nos confirma que se dio esa guerra, se dieron la primera guerra, la segunda guerra y el país, la nación americana, está a puertas de ser destruida porque pues las corporaciones han sido entronizadas y se han apoderado de los tesoros de Estados Unidos. Este es un video que se llama Un siglo de esclavitud, la historia de la Reserva Federal. Eh, Dice, a medida que todas estas familias comenzaron a consolidar sus fortunas, gravitaron naturalmente al sector financiero y en esta capacidad formaron una red financiera de intereses e instituciones que se centraron mayormente. Aquí vamos a ver que el título nos habla de lo que es quien derivó o de quién se derivó la esclavitud financiera de Estados Unidos, que fue la Reserva Federal. Entonces, para 1900, para el 2013, se cumplía un siglo de haber sido creada la Reserva, por eso es que habla de un siglo de esclavitud. Dice, y en esta capacidad se formaron una red financiera de intereses e instituciones que se centraron mayormente están los Astor en el sector inmobiliario, los Harriman, Stanford y Vanderbilt en el ferrocarril, los Carnegie y Swatch en el acero, los Mellon y Rockefeller en el petróleo. Sigue diciendo, y en esta capacidad formaron una red financiera de intereses e instituciones que se centraron mayormente en un hombre, el Sion americano y el creciente banquero informal central americano, en la ausencia de un banco central. Su nombre es, ¿se acuerdan quién estuvo en pugna con Nikola Tesla? Él fue, Thomas Alva Edison fue subvenció a Thomas Alva Edison. él, correcto. ¿Quién es él? John Pierpont Morgan, conocido como JP Morgan. ¿Se acuerdan ustedes el banco JP Morgan? Entonces, él es JP Morgan y él fue el que estuvo en pugna con Nikola Tesla. Acordémonos que Nikola Tesla estaba buscando la independencia energética y este grupo de personas en los cuales está Rockefeller y está JP Morgan, ellos fueron los hombres que destruyeron América y el mundo y esclavizaron, pues por ende, a Estados Unidos. Entonces, vamos a hablar de este libro se llama La conspiración de la Reserva Federal por Eustace Mullins. Dice, en la noche del 23 de noviembre de 1910, una multitud de periodistas se reunieron en la estación de tren de Hoboken, New Jersey. Habían sido avisados
de que algunas personas muy bien ubicadas venían a Hoboken desde la ciudad de Nueva York para abordar un tren e irse en una misión secreta. ¿Cuál podría ser la misión o quiénes eran los personajes involucrados? Ninguno de ellos sabía, pero estaban seguros de que se estaba gestando un evento extremadamente importante. El senador Nelson Aldrich ingresó a la estación. Aquí estaba su prueba, los reporteros se reunieron alrededor de él, siempre fue una buena copia, aunque se distinguió por su brusquedad y la dificultad de tener una historia de él, de obtener una historia de él. Esto se debió a su vinculación con el poderoso Robert Trust y el Tobacco Trust, digamos las tabaqueras y las compañías de caucho. Aldrich había regresado recientemente de Europa con la Comisión Monetaria Nacional de la que era presidente. El senador Aldrich y la Comisión Monetaria Nacional habían pasado casi 2 años de gira por Europa a expensas de los contribuyentes americanos. Lo que estaban buscando era que no tenían un banco central y lo que fueron a Europa para saber cómo se manejaban las finanzas en Europa. Entonces lo que hicieron fue entrevistarse con los grandes magnates en Europa y este señor, el senador Nelson Aldrich, fue el que hizo todo el proceso para establecer la Reserva Federal. Pero pues hubo gente que estuvo con él. Dice, con el senador Aldrich estaba A. Piat Andrew, economista profesional y subsecretario del Tesoro. Había viajado con Aldrich a Europa. Dice la multitud de reporteros que representa la mayoría de los grandes diarios de Nueva York estaba convencida de que la misión secreta debía tener alguna conexión con la reforma financiera propuesta y se agrupó agresivamente alrededor de Aldrich exigiendo una historia. Este es Piat Andrew, que era el que estaba acompañando a Aldrich. Eh, Aquí dice que Aldrich estaba acostumbrado a tratar con reporteros y pues pasó de largo, no les dijo nada y entraron en el automóvil privado de Aldrich al final del tren y las sombras se dibujaron inmediatamente sobre las ventanas. Los periodistas fueron dejados a especular entre sí sobre el posible destino de los legisladores. Su curiosidad aumentó cuando vieron entrar a la estación otros dos banqueros, seguidos por un grupo de maleteros. Aquí estaba Frank Vanderlip, un hombre robusto y cordial que había pasado de trabajar como obrero de granja a convertirse en presidente del National City Bank de Nueva York, el banco más poderoso de este país representando los intereses petroleros de los Rockefeller y de los sistemas ferroviarios propiedad de la casa bancaria Kuhn Loeb Company. Dice, con Vanderlip estaba el austero Henry P. Davidson, socio principal de JP Morgan Company, y Charles D. Norton, presidente del First National Bank de Nueva York, propiedad de Morgan. Estos tres financieros eran dominantes en el pequeño grupo de banqueros de Nueva York que habían sido acusados de controlar todo el dinero y el crédito de los Estados Unidos. En respuesta a la pregunta del periodista, el señor Vanderlip declaró que solo se iban a pasar un fin de semana tranquilo en el campo. Estos hombres controlaban el petróleo, los ferrocarriles, las comunicaciones y la industria pesada de este país. ¿Qué plan de acción les traía para escabullirse de Nueva York para abordar un tren privado al otro lado del río? Hombres tan poderosos como estos no tenían ninguna razón para ocultar sus idas y venidas, y en el pasado habían sido abiertamente desdeñosos de la opinión pública e interés público. La siguiente figura que apareció no era tan conocida por ellos. Este era Paul Moritz Warburg, un inmigrante alemán que había estado en este país menos de 8 años, pero que se había aprovechado de los privilegios de esta tierra de oportunidades que ya era un socio de la casa bancaria de Kuhn Loeb Company en Nueva York, con un salario de $500,000 al año. Imagínense para esa época. $500,000 al año, o sea, más o menos, acuérdense de los 200, ¿cuántos? $230,000 multiplicado por 2 son 500,000, o sea, son 1.380 millones de pesos colombianos anuales.
en la época de 1910. Su casa familiar de M. Warburg Company de Hamburgo y Ámsterdam era el principal representante alemán de la gran familia bancaria europea. ¿Quiénes? Los Rothschild. Cantidades liberales de fondos de los Rothschild le permitieron a Jacob Schiff comprar una sociedad en Dunlop Company y en menos de 20 años después alcanzar un dominio indiscutido sobre los grandes sistemas ferroviarios de Estados Unidos. Warburg era conocido como el cerebro bancario de Nueva York y comandaba grandes audiencias entre los banqueros de la ciudad cuando habló en la reunión de la Cámara de Comercio y otros grupos fraternos de banqueros. Con Warburg estaba Benjamin Strong, que se había destacado en Wall Street durante el pánico de 1907 como un hábil lugarteniente de JP Morgan, cuando demostró su capacidad para cumplir órdenes. Warburg y Strong se mantuvieron en silencio como los demás y los periodistas vieron el tren salir de la estación sin mucho más que una cita de cualquiera de las bromas. Volvieron a sus papeles con solo unos pocos párrafos sobre la misteriosa partida de los financistas de Nueva York, pero ni un solo diario metropolitano transmitió la historia. Los editores de la ciudad sabiamente ignoraron el evento. La primera referencia pública a la misteriosa misión apareció unos 6 años más tarde, 3 años después de que la Ley de Reserva Federal se había aprobado y estaba en funcionamiento. Este fue un artículo de B.C. Forbes en la revista de Frank Leslie, un artículo en elogio a Paul Warburg, quien contó incidentalmente una historia llamada Isla Jekyll, dando la primera revelación de lo que sucedió en noviembre de 1910. Poco a poco la historia de Forbes se amplió durante los siguientes 30 años en declaraciones y biografías de los personajes principales hasta que la historia entera salió a la luz. El automóvil privado de Aldrich que había salido de la estación de Hoboken con las persianas cerradas había llevado a los financieros a la isla Jekyll, Georgia, un club de caza en la isla Jekyll, un club muy exclusivo propiedad de ¿quién? JP Morgan y un pequeño grupo de influyentes banqueros de Nueva York. El club estaba muy aislado y fue utilizado como un cómodo retiro lejos de las preocupaciones del mercado monetario de Nueva York. Su ubicación ventajosa hizo que tuviera mucha demanda para otras actividades además de la caza, y en tales ocasiones se informó a los miembros del club que no deberían aparecer allí durante un cierto número de días. Cuando el grupo de Aldrich salió de Nueva York, los miembros del club habían sido notificados que el club estaría ocupado durante las próximas 2 semanas, o sea, todo fue a puerta cerrada. Esta es la isla de Jekyll, en Georgia. Aquí está pues el terreno privado de lo que es pues el club. El grupo de Aldrich no estaba interesado en este momento en la casa, habían venido a la isla Jekyll para hacer un gran trabajo y querían hacer este trabajo en absoluto secreto. El grupo de Aldrich sintió que era imperativo que su identidad se mantuviera en secreto y no permitió visitantes durante los siguientes 2 semanas. Estaban tan ansiosos por evitar que se conociera su misión que nunca usaban apellidos llamándose entre sí solo por sus nombres como Henry, Ben y Paul. ¿Por qué todo este secreto? ¿Por qué este viaje de 1000 millas en un vagón de tren cerrado a un club de caza remoto? El grupo de Aldrich fue allí a escribir la legislación bancaria y monetaria que la Comisión Monetaria Nacional había recibido la orden de preparar. Lo que está en juego es el control futuro del dinero y el crédito de los Estados Unidos. Dice más adelante aquí, en lugar de hacer un informe al Congreso o al pueblo americano sobre los resultados del viaje de la Comisión Monetaria Nacional a Europa, el senador Aldrich fue a la isla Jekyll para escribir un proyecto de ley que luego fue aprobado por el Congreso y firmado por el presidente Woodrow Wilson como Ley de Reserva de 1913. Este es el presidente Woodrow Wilson. Él comenzó su presidencia en 1913 coincidencialmente y terminó en 1921. Dice aquí más adelante, como presidente supervisó la aprobación de políticas legislativas, dirigió a los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, fue uno de los 3 líderes claves de la Conferencia de Paz en París de 1919, donde lideró una nueva Liga de las Naciones que fue la precursora de ¿qué institución? De las Naciones Unidas, muy bien. Al asumir el cargo, Wilson convocó una sesión especial del Congreso,
y cuyo trabajo culminó en la Ley de Ingresos de 1913, que introdujo un impuesto federal a la renta que proporcionó ingresos perdidos cuando los aranceles se redujeron drásticamente. También presidió la aprobación de la Ley de la Reserva Federal, que creó un sistema de banca central en la forma del sistema de la Reserva Federal. El grupo de la isla Jekyll permaneció en el club durante ¿cuántos días? 9 días. El plan que se estaba elaborando en la isla Jekyll era un plan para un banco central. Hubo en la historia de los Estados Unidos una larga tradición de guerra contra la imposición de un banco central a las finanzas de este país. Se opuso Abraham Lincoln, estuvo en contra de ese banco central. Y hasta 1896 hubo una lucha contundente contra una denominación totalitaria de nuestros recursos financieros. Dice, había comenzado con la lucha de Jefferson contra el plan de Alexander Hamilton para el primer banco central de los bancos de los Estados Unidos. Continuó con la exitosa guerra de Andrew Jackson contra el segundo banco de los Estados Unidos. Andrew Jackson hubo un intento de asesinato a Andrew Jackson contra el segundo banco de los Estados Unidos de Nicholas Biddle. Y Biddle había sido respaldado en esa lucha por James Rothschild de París, una pelea que fue una guerra civil financiera. Debido a que nuestros fondos están en el sistema de tesorería, los banqueros precipitaron los pánicos monetarios de 1873, 1893 y 1907. O sea, cada pánico financiero fue creado para hacer la necesidad de crear un sistema central del banco. ¿Qué hay detrás de esto? Ahorita lo vamos a mirar. Y causando un sufrimiento generalizado en todo el país y provocando que el público exigiera al Congreso promulgar leyes para evitar la recurrencia de pánicos de dinero inspirados artificialmente. Entonces se crearon los pánicos para que el pueblo exigiera que hubiera leyes que evitaran eso, y lo que hicieron fue el senador Aldrich con su grupo en la isla de Jekyll, fue crear la Reserva Federal supuestamente para proteger a las personas de eso. Pero ¿qué se creó? Se creó lo que se conoce como la criatura de la isla Jekyll. Dice, el círculo íntimo de los financistas estaba ahora reunido en la isla Jekyll para redactar una legislación bancaria que protegiera sus intereses, legislación que se publicitaría como un proyecto de ley bancaria del pueblo, ¿cierto? Supuestamente para favorecer al pueblo, pero hicieron fue la forma de poder acaparar todo el beneficio, todos los tesoros de Estados Unidos. El problema principal, por lo que Paul Warburg informó a sus colegas, era evitar el nombre de Banco Central, y por esta razón se había tapado con la designación del Sistema de Reserva Federal. Y dice aquí más adelante, tendría a su disposición los recursos financieros totales de la nación y podría movilizar e hipotecar a los Estados Unidos al involucrarnos en grandes guerras extranjeras. Entonces, la forma era generar guerras, se prestaba plata y se empezó a generar la deuda. Por eso es que esto es parte de lo que es la estrategia de los jesuitas para adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal, porque ¿qué nación fue la poseedora de la simiente del protestantismo? Estados Unidos. Y Estados Unidos se encarga, en el mundo entero, el papado de los jesuitas se encargaron de hacer que Estados Unidos dejara de ser la nación rica, y lo que hicieron fue apoderarse de la plata por medio de deudas para ir a las guerras. Esto fue pues lo que fue el pánico financiero en 1907, perdón. Y aquí vemos pues para 1910 una caricatura editorial del 2 de febrero en Puck titulado El Banco Central, ¿por qué deberían establecer el tío Sam 1 cuando el tío Piermont ya está en el trabajo, ¿no? Entonces el tío Piermont es JP Morgan. Él ya tenía un banco central, entonces pues ¿para qué querían un banco si ya lo tenía JP Morgan? Eso es lo que los críticos, las personas lo reflejaron a través de caricaturas, pero eso era lo que estaba pasando, como con una moneda, una alcancía.
Ya, Habría que ver. ahorita vamos a verlo, ahorita. La eliminación del sistema del control y la supervisión del Congreso hizo que toda la propuesta de la Reserva Federal fuera inconstitucional desde sus inicios, porque la Reserva Federal sería un banco de emisión monetario y el Congreso está encargado expresamente de por la Constitución de emitir dinero. O sea, por Constitución Estados Unidos no podía ser un banco central que emitiera, porque la que autoriza, la que emite los dólares hasta ese momento era el Congreso. Pero como era inconstitucional, lo que hicieron fue, sí, digamos, el hecho, el Congreso, por constitución, el Congreso es como el Banco Central debería ubicarse, que es la nación la que paga. Por ejemplo, aquí en Colombia todavía está el Banco de la República, pertenece al Estado, pero pues por todos estos temas de globalización y de deudas, pues ya le pertenece a la banca mundial. Pero en Estados Unidos pues todavía pertenecía al Congreso y a partir de 1913 se creó la Reserva Federal y lo que hizo fue que se comenzó a imprimir dólares por parte de la Reserva Federal, pero la Reserva Federal es entidad privada. Aparece como si fuera pública por medio del nombre de Reserva Federal, pero pertenece a los banqueros, ¿a cuáles? JP Morgan, Rockefeller, Warburg, Dunlop Company, todas las compañías de los ferrocarriles, de los petróleos, de las siderúrgicas, todo eso se apoderaron del dinero. Dice aquí el artículo 1, sección 8 de la Constitución, dice: el Congreso tendrá el poder de acuñar dinero y regular valor del mismo y de la moneda extranjera. La promulgación del sistema de reserva federal de Warburg significaba que el departamento legislativo de nuestro gobierno perdería su soberanía, y este sistema de controles y equilibrios de poder establecidos con una lucha tan grande por parte de Thomas Jefferson en la Constitución sería destruido. Pues aquí hay algo para que lo tengamos en cuenta, que Thomas Jefferson también era masón. Entonces se cree que pues están trabajando con un beneficio para la gente, pero eso se procuró en el futuro para que finalmente también fuera tomado por la banca mundial. Los administradores del sistema controlarían la emisión futura del dinero y el crédito de la nación, y ellos mismos serían controlados por el Departamento Ejecutivo del Gobierno. El Departamento Judicial, que es la Corte Suprema, ya estaba controlada por el Departamento Ejecutivo a través de las agencias de oficinas designadas, y ahora el Departamento Legislativo debía ser castrado efectivamente, haciendo posible una rápida centralización del poder detrás de la Casa Blanca en Washington. O sea, ya la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo estaban controlados por estos sistemas bancarios. Otro libro que se llama La criatura de la isla Jekyll es de Edward Griffin. Él habla sobre Wilson y Wall Street. Pues voy a solamente a citar una parte de lo que dice aquí, de cómo Woodrow Wilson, que fue el presidente que firmó la carta, dice: él fue presidente de la Universidad de Princeton y fue el primer prominente educador en hablar en favor del plan Aldrich. O sea, esto se empezó a hablar desde la universidad. Y a favor del plan Aldrich, un gesto tal inmediatamente le trajo la gobernación de Nueva Jersey y más tarde la presidencia de los Estados Unidos. O sea, se le entregó a él la presidencia porque él comenzó a preparar el terreno del plan Aldrich, que era la formación de la Reserva Federal. Y pues finalmente el 23 de diciembre de 1913, esta es una foto, una pintura del momento, en el cual está el presidente Woodrow Wilson, pues no con una cara como muy plácida, pero pues están todos los banqueros, están todos los que están alrededor, los ministros de economía, y pues todo dice: el 23 de diciembre de 1913, mientras el pueblo americano estaba en vísperas de celebrar la Navidad, ¿qué estaba haciendo el presidente Woodrow Wilson? Es la firma de la ley de la Reserva Federal, cortesía de la Biblioteca y Museo Presidencial Woodrow Wilson,
Y pues esta es la firma del documento, 23 de diciembre de 1913. Y pues con esta firma se hicieron realidad las palabras de Abraham Lincoln. Pues claro que sí. Y pues Abraham Lincoln dijo que la república sería destruida, que las riquezas se iban a concentrar en unas pocas manos y pues desafortunadamente sus palabras son proféticas y también estaban previendo lo que venía sobre Estados Unidos. Un, Como ellos manejan la cábala, manejan el ocultismo, maneja los números, el número 1223 de 1913, pues si hacemos la sumatoria, termina en 13. Este es un número masón, es el control de los Estados Unidos. Las mismas plumas que tienen la águila, las plumas traseras del águila, las 13, todo 13 estrellas, todo está lleno de 13 en el billete de estado de $1. El 13, acordémonos que es un símbolo que es lo humano, que es 6, más lo divino, que es 7. Es la combinación para poder obtener la eternidad, el no conocimiento. la gnosis y el conocimiento, lo que es la esencia del ser, que supuestamente lo van a obtener por medio del conocimiento, por medio del ojo que todo lo ve, la sabiduría. Y eso es el número 13. Bueno, es por eso que nosotros dejamos de hacer eso, porque pues eso es un tema que pues allá con los que sigan en eso, pero ya nosotros, entonces este es un mural, un graffiti callejero que representa el juego de qué. No, ¿Se acuerdan el juego de Monopolio? Y el juego de Monopolio pues está basado en que pues el que tiene plata se hace más rico. Y pues miremos que es este cartón del juego de monopolio de la banca internacional y la banca americana, pues esclavizaron a toda la nación. Vemos aquí atrás pues todo el tema de la revolución industrial, vemos aquí la pirámide del poder del ojo visor de los Illuminati, pues que acordémonos que los jesuitas detrás, está pues dice aquí el nuevo orden mundial es el enemigo de la humanidad, que es en sí es esto de cierto. Vemos aquí pues es un mural muy bueno, ¿no? Aquí es un hueco en la pared y aquí pintaron a una familia pues de... Sí, esto es real, ustedes ven aquí los ladrillos. No sé exactamente, pero aquí está por si quieren buscar. y los niños son muertos, los que son la mesa son Sí, esta es muertos. la parte industrial, lo que fue la revolución industrial derivada del petróleo, porque acordémonos que está JP Morgan y todos los banqueros que apoyaron a Thomas Alva Edison y quitaron la idea del Tesla para, para el desarrollo de la energía libre, y lo que hicieron fue depender del petróleo, hacer la dependencia del petróleo, que es lo que quieren desmontar ahorita. O sea, ellos crean la dependencia y ahora eh, quitan la dependencia y van a montar la solución, van a crear la solución. Saben ya cuál es la solución y nosotros ya lo sabemos. Montan el show. O sea, no, que es muy contaminante el petróleo y que si no se hace algo se va a destruir el planeta. Entonces, van a proveer la solución, que es hablar de un Green Day, que es el sábado verde. Correcto. Pues van a hacer el proceso y van a crear todas las catástrofes, porque pues como les decía esta mañana, no es posible desmontar de un momento a otro toda una industria que depende del petróleo. Entonces lo que necesitan es un colapso social, un caos social para poder implementar eso. Entonces todos los caos están encaminados a cumplir un papel, a que todo el mundo se postre para la agenda del sistema papal, de Laudato Si.
Entonces aquí vemos gráficamente pues lo que es el monopolio, lo que fue la instauración de la Reserva Federal a partir de los Illuminati, pero pues nosotros sabemos quiénes estuvieron detrás de la creación de los Illuminati, que fueron los Rothschild. Aquí en este documento que ya también lo hemos visto dice que este investigador buscó en la enciclopedia judía y descubrió que los Rothschild llevan el título de guardianes del Tesoro del Vaticano. ¿Mm? El Tesoro del Vaticano, por supuesto, mantiene la riqueza imperial ¿de quién? De Roma. Esto es un legado. Entonces, los tesoros que dejó Babilonia los tomó Medo-Persia. Los tesoros que dejó Medo-Persia los tomó ¿quién? Grecia. Y los tesoros que tomó Grecia los tomó ¿quién? Roma pagana. Roma pagana quedó, ¿y quién quedó a cargo? Roma papal. Aquí está diciendo, la riqueza imperial crece en proporción a sus victorias en la guerra, como implica el empoderamiento jesuita, régimen militante, eclesia. La iglesia en guerra es más necesaria que la iglesia en paz. Eso pasa en cualquier parte del mundo. Lo que estamos viendo ahorita, cómo se benefician, por ejemplo, los militares cuando hay guerras, porque les dan beneficios, les dan bonos, les dan prestaciones mucho más. Entonces a ellos les interesa la guerra. Uh-huh. De acuerdo al libro ilustrado de H.R. Russell Robinson, Armamento de Roma Imperial, los soldados del César se protegían a sí mismos en la batalla con escudos pintados de rojo. Y de allá viene el escudo rojo de los Rothschild. El escudo rojo fue identificado con el comienzo de la iglesia. De allí apropiadamente el nombre alemán Rothschild para escudo rojo. Entonces la gran controversia nos dice que los jesuitas estudiaron el arte de adueñarse de la riqueza y el poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Esto, los jesuitas, es la mano oculta que ha formado la historia y fue la contrarreforma creada para destruir a los protestantes. Por eso es que todo lo que estamos viendo ahorita, de los actos teatrales que estamos viendo, lo que nos hace ver a nosotros es que efectivamente somos el centro de atención para ellos. O sea, nosotros los protestantes, imagínense ustedes miles o cientos de años de preparación para los eventos que estamos a puertas de ver y resulta que mucha gente ni siquiera se da cuenta que somos protagonistas en primera fila. ¿Por qué? Porque Satanás lo que quiere es adoración. Entonces Dios también quiere la oración y el conflicto va a ser entre el pueblo de Dios fiel que entienda estas cosas, que no se deje meter en temas económicos, en temas financieros, en temas de revoluciones, en temas de cambio climático, sino que esté totalmente que sea moralmente independiente para que pueda apercibirse de lo que viene. Entonces, esta es una estructura de poderes que hay a nivel mundial. Voy a hacer un pequeño resumen detrás de esto. Hay mucha historia, hay mucha información. Solamente voy a mencionar, por ejemplo, que los Rothschild es una de esas líneas de sangre que hay. Están los Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Lee, Onassis, Rockefeller, Russell, Van Duyn, Merovingians, Disney y los Reynolds. Y los Rothschild es una parte de ellas, pero este es como un resumen, por eso les digo que los que controlan el mundo, pues están todos los ismos, el humanismo, el ateísmo, el comunismo, el secularismo, el cristianismo, todos los ismos. Esto acuérdense que salió a partir de la Revolución Francesa. Se comenzaron a dar las sociedades secretas. Esto es como el orden de las sociedades masones sin delantal, los movimientos de los Boy Scouts, de la Asociación de Jóvenes Cristianos. Aquí están los grupos de qué. En la iglesia, ¿cómo lo llamaríamos? Los conquistadores, los aventureros, los guías mayores. Eso es un semillero para lo que de pensamiento hegeliano, masón, marxista, socialista. Sí, todo lo que son los Boy Scouts, los jóvenes cristianos,
Luego vienen los rotarios, los clubes de leones, los rotarios, los becarios, los masones azules, que son los masones de Juan, como lo llaman ellos, el rito de York, el rito escocés, la masonería rusa, la masonería judía, el comité de los 300. En ese comité de los 300 hay una persona muy conocida por nosotros que es Álvaro Uribe Vélez. El consejo de los 300, eso está reportado hace mucho tiempo, ahora no lo sé si todavía está. El consejo de los 300 es el grupo de Bilderberger, el consejo de los 300, de los 30, perdón, 33. de los 33. Está el comité de los 300, el consejo de los 33 y el consejo de los 13, que son las 13 líneas de sangre que les acabo de mencionar. Encima de eso está pues el papado, y el papado pues es el papa blanco y el papa negro. O sea, eso es una conjunción que en este momento es importante tenerla en cuenta. Todos estos grupos son los reyes y los mercaderes de la tierra que han fornicado ¿con quién? Con Babilonia, con el sistema papal. Y pues son familias poderosas como los Carnegie y los Rockefeller que de generaciones en generaciones han tenido, necesita, han tenido el poder y lo han transferido, pero acuérdense que son testaferros del Vaticano. Entonces ellos ganan plata, pero pues finalmente están es a través, por eso es que la profecía los registró como como los reyes y los mercaderes de la tierra. Eso es Apocalipsis 18, versículo 3. Eso es el que hemos estado estudiando. Por eso, por eso es que están a la cabeza. Por eso es que han logrado, y por eso es que vamos a ver ahorita que pues esta es la bestia que sube el abismo, que son los jesuitas, y esta es la bestia que sube el mar. Entonces por eso es que perdóname, acuérdense que la cúspide de la pirámide siempre ha estado oculta, es el ojo que todo lo ve, pero nadie sabe quién es. Pero por medio de la historia y por medio de los documentos históricos sabemos que son los jesuitas porque es la bestia que sube el abismo. Y ambos, tanto la bestia que sube el abismo como la bestia que sube el mar, ¿cuál es el objetivo? La destrucción del protestantismo. Y pues los jesuitas son los que se han encargado del restablecimiento de la supremacía papal. Entonces, ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene el control? Los jesuitas. Correcto. Entonces, esto es un resumen de lo que es Apocalipsis 17. No voy a entrar a estudiarlo porque eso nos toma mucho tiempo, ya lo vimos. Son sistemas. En Apocalipsis 17 encontramos en el versículo 8 dice no es, y sube el abismo, no es, aunque es. En el versículo 10 dice uno es. El versículo 11 no es el octavo y es el séptimo, es precisamente los sistemas. Acuérdense que tenemos que verlos como sistemas papal y jesuita. Se integraron, están unidos, están integrados. Esta fue una foto antigua, ahorita hay un venezolano, correcto. Entonces, esta es la síntesis que nos habla Apocalipsis 17. Este poder va a durar por poco tiempo. Ya esta es la tercera fase que cuando llegue la ley dominical van a estar ellos unidos y van a estar encaminados a la destrucción del protestantismo. Entonces, titular, marzo 8 del 2013, la riqueza de la Iglesia Católica Romana es imposible de calcular. No hay dudas, sin embargo, de que entre el arte inestimable de la Iglesia, la tierra, el oro y las inversiones en todo el mundo, es una de las instituciones más ricas del planeta. Entonces, ¿a quién le debe Estados Unidos? A la banca mundial, y la banca mundial ¿de quién es dueña? ¿Quién? El papado es dueño de la banca mundial. Desde el año 313, cuando el catolicismo se convirtió en la religión oficial del imperio por parte de ¿quién? De Constantino, su poder ha estado en crecimiento casi constante. La Iglesia fue capaz de adquirir tierras sobre todos los estados pontificios que rodean Roma. ¿Cómo las adquirió? ¿Cómo adquiría tierras? Por medio de las indulgencias, las guerras, convertir los templos paganos y reclamar las reliquias para sí mismos. Pero acuérdense que ellos son los paganos, son los sumos sacerdotes del paganismo.
Por más de 300 años se convirtió en uno de los terratenientes más grandes de Europa. Entonces, del 313 más 300, ¿a qué época nos lleva? Más o menos al 613, que ya en ese momento tenía el poder completo. ¿Cuándo comenzó su poder absolutista? En el 538, muy bien. Durante los siguientes 1000 años, o sea, ¿qué época nos lleva? A 1600 o 1500, los diezmos y tributos fluyeron de todas partes de Europa. ¿Por medio de qué? ¿A través de qué sistema? ¿Y por medio de qué poder acabaron y destruyeron por medio de la Inquisición, que estaban los franciscanos, los dominicanos y los jesuitas? Dice, los no cristianos e incluso los hermanos cristianos fueron asesinados y sus bienes confiscados. Esto es la Inquisición. Por ejemplo, la Cuarta Cruzada y el saqueo de Constantinopla en el siglo XIII le proporcionaron oro, dineros y joyas. Dice, a principios del siglo XX, la Iglesia había enfrentado varios cientos de años de turbulencia, el protestantismo había reclamado a muchos de sus miembros, la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII proscribió la Iglesia y aunque Napoleón permitió que regresara, su relación con varios papas fue tormentosa. Acordémonos que Napoleón fue un títere que lo que hizo fue quitar el papado, pero después lo volvió a poner y declaró la Iglesia Católica como la Iglesia oficial de Francia. A pesar de ello, la Iglesia mantuvo una gran influencia en Europa y la orden jesuita se centró en la obra misionera, difundiendo el catolicismo a otros países. Acordémonos que los papas, los jesuitas, donde iban, lo que hacían era reavivar el sistema papal. Y está cumpliendo lo que dice la profeta, que se adueñaban de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Entonces, ¿quién es el nuevo gobernante del mundo? ¿Quién es el nuevo faraón egipcio? ¿Quién es el nuevo emperador romano? Entonces, este poder ha capturado todo el paganismo, tiene todo el poder, tiene todas las riquezas, y ahora el jesuitismo lo va a consagrar para la destrucción de ¿quiénes? Del protestantismo, muy bien. Entonces, esto es el valor de la deuda de Estados Unidos. Acordémonos que los 16.5 trillones es lo que es la inversión en el cambio climático para la conversión del petróleo a las nuevas tecnologías, que pues eso lo van a tener que asumir las personas. La deuda de Estados Unidos es de 22.83 trillones. Esto fue en ¿cuántos años, hermana? 156 años. Entonces, ¿cómo van a hacer ellos que en 11 años que supuestamente se tienen que dar antes de que llegue el caos climático, se inviertan 16.5 trillones de dólares? Eso va a ser imposible. ¿Y todo el mundo cómo está? Semejante deuda que adquirió, pues sabemos cómo la adquirió y pues vimos que fue de 1860, más o menos para la época de la guerra civil. Esta es la deuda global en el primer Q del 2019, son 246.5 trillones, o sea que Estados Unidos debe el 10% de la deuda mundial. Entonces, ¿qué nación es la que le interesa al papado poder controlar? Porque la profecía dice que eso va a pasar. No, la que más debe. Entonces le debes a la reserva, por cada vez que se imprimen dineros, por ejemplo, por cada $10 impresos, la Reserva Federal le entrega 9 y se queda con 1 en deuda. O sea, cada vez que se imprime, se endeuda más. Es por eso esa la adicción a la droga, como lo decíamos esta mañana. Claro, sí, porque pues es el 10% de interés, pero pues la nación se está endeudando al 10%. Entonces, le cambié el color a oración dominical. ¿Por qué? Porque es el Shabbat verde. Y entonces, pues tenemos en la bandeja
todos los caos climáticos, ya nosotros vimos que el caos climático cuesta 16 trillones de dólares. El caos económico, que es la deuda mundial derivada de las guerras, de las recesiones, está en 246 trillones de dólares. Y pues, ¿cómo podemos cuantificar el caos energético? ¿Cuánto va a ser eso? Va a ser mucho. Entonces, cada cosita de estas, que el caos familiar, el caos social, no se puede cuantificar. Todo esto va a generar una presión mundial para que haya una solución. Si nos da el tiempo de esta serie, les voy a mostrar cada uno de los caos familiares, el social, el nacional, cada uno de los caos mencionados están mencionados en la encíclica Laudato Si. O sea que la solución de todo está en la encíclica Laudato Si, y de la solución de todo está en la oración dominical, que es la encíclica, el número 237. El numeral 237, que habla del domingo y como en la Eucaristía, domingo y la Eucaristía. Entonces, esto es el atardecer de la humanidad, hermanos. Estamos a puertas de entrar a la muerte de la luz, que es la muerte de la luz, de la palabra de Dios, en función de sus miembros, de los hijos de Dios, porque la luz está la luz, Jerónimo, está en los hijos de Dios. Por ejemplo, los niños son la luz del mundo, ¿cierto? Entonces, pronto va a entrar el mundo en oscuridad, en caos. Y esto es una planeación que tienen ellos con base en su sistema de adoración solar. El caos de la oscuridad empieza en el equinoccio de otoño y comienza el 21 de septiembre, y resulta que pues en ese periodo de inicio, el mes de septiembre es un mes ocultista jesuita. El 27 de septiembre de 1540 el Papa Pablo III firma la bula Régimen Militantes Ecclesia, con la cual aprueba y confirma la naciente compañía. Entonces, ¿en qué momento del mundo iba a darse la oscuridad en el pueblo de Dios protestante? Cuando la reforma protestante en Estados Unidos haya muerto. Porque Estados Unidos fue la nación que recibió la luz del protestantismo, y por eso es la tierra de la libertad, que la tierra le abrió la boca al río de la serpiente, que mandó la serpiente en su boca para destruir al protestantismo, y ese es el nacimiento del protestantismo en Estados Unidos. O sea que el papado, por medio de los jesuitas, trabajó pacientemente en la construcción de los modelos para apoderarse de los tesoros de Estados Unidos, para finalmente consagrarlos a la destrucción del protestantismo. Y pues vamos a ver, este es fecha septiembre 25 del 2015, esta fue la portada de la revista Time Magazine, un día después que el Papa se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos. Esto fue la señal del nacimiento del nuevo Imperio Romano. O sea, sí, correcto, dice aquí el nuevo Imperio Romano, el alcance global del Papa Francisco. Esto fue la revista de septiembre 25 del 2015. La señorita que escribe este artículo, Elizabeth Díaz, no sé si ustedes se acuerden, que fue la misma que describió el proceso de la revolución femenina después que llevó al movimiento LGBT, y que es ese reportaje de la Revolución Francesa, que arde París, y que en ese artículo estaba, y que bajo ese artículo estaba hablando de que la ordenación de mujeres era la base para el movimiento LGBT. Y en ese momento la iglesia estaba en julio del 2015, estaba discutiendo el tema de la ordenación de mujeres, y aprobó, dio públicamente la ordenación de las mujeres dentro de la iglesia. Y en ese momento iba el Papa a Estados Unidos, y pues ese es como el despertar, el hecho que haya llegado un jesuita al poder papal, es la síntesis de lo que aparece en Apocalipsis 17,
y ese es como el periodo ya de nacimiento del nuevo imperio romano, o sea, es el surgimiento del nuevo imperio romano. Esa es la fase 3 de Roma papal. La primera fase es del 538 hasta 1798, que era. La que no es del 1798 hasta el restablecimiento de la supremacía papal a través de la ley dominical. Y la tercera fase es ya lo que estamos viendo la antesala de ese punto de inicio del restablecimiento absoluto de la supremacía papal. Cuando se dé la ley dominical, sabemos que el papado tiene el control mundial a través de Estados Unidos, porque Estados Unidos es el brazo armado. Para que ustedes lo sepan, el régimen militar de la iglesia, que son los jesuitas, ha sido el pensamiento de los jesuitas ha sido inoculado en todos los ejércitos del mundo. Por eso es que ellos obedecen como si fueran cadáveres a un superior. Hay historias sobre eso, de cómo el ejército de los Estados Unidos se adoctrinó a partir de una instrucción de los jesuitas, pero se les colocó una fachada que fue un libro escrito por un chino. Eso ya lo habíamos visto con ustedes. El arte de la guerra, correcto. Y todos los que pasan por los ejércitos en Estados Unidos tienen que leer ese libro, y ese es un pensamiento jesuita. Entonces todo soldado de Estados Unidos es un jesuita, pero armado esta vez. Entonces lo que nos espera a nosotros es algo delicado. Entonces, ¿esto dónde estaba profetizado? Esto lo vimos en la presentación de septiembre 14, parte 12. Apocalipsis 13:3 dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Todo el mundo no está maravillado en pos del cambio climático, en pos del Papa, de lo que es soluciones. Todas las soluciones van a venir de él. Entonces, este es el papado romano, ha sido y será, y hasta que exista la tierra, el mayor poder totalitarista del mundo. Es el poder absolutista, la monarquía más absolutista que ha existido. Desde el 538 hasta los días, por eso es que nosotros sabemos por medio de las profecías que este poder no cambia y que lo que se hizo fue ocultarse en la historia. Pero sabemos que va a retomar de nuevo el poder. ¿Y cómo sabemos que va a retomar el poder? Porque la profecía lo dice, y cuando retome el poder, significa que al protestantismo le queda poco tiempo aquí en la tierra, pero una eternidad en el cielo. Entonces lo que tenemos que esperar es eso, esperar y confiar en la promesa que la profecía nos dice que va a durar poco tiempo. Ya no va a durar miles de años, ni cientos de años, ni décadas. Entonces, gracias a Dios, pues podemos confiar en que este poder va a durar poco. Esta es la transcripción, este es septiembre 24. Recuérdense, en septiembre 24 el Papa se presenta ante una sesión conjunta del Congreso, que es el Senado y la Cámara unidos. Eso solamente lo hacía el presidente de los Estados Unidos. En esa ocasión el Papa no fue al Congreso y no estaba el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué significa? ¿Quién entregó el poder? Obama se lo entregó a el Papa Francisco, al papado como tal. Estaba Obama, pero él no va al Congreso. Allá lo recibió el vicepresidente y el House Speaker, que es el portavoz del Senado, que era Banner, Joe Banner. Dice, el siguiente es el texto preparado del discurso del Papa Francisco ante una reunión conjunta del Congreso a pronunciar el jueves en Washington. Ustedes saben, ¿se acuerdan que yo les mostré quién estuvo en el Congreso, en esa sesión conjunta? ¿Quién estuvo? Ben Carson, muy bien. Estoy muy agradecido por su invitación a dirigirme a esta sesión conjunta del Congreso en la Tierra de la Libertad y el Hogar de los Valientes. El papado ha odiado siempre la Constitución de los Estados Unidos porque la declaró un documento pestilente que hablaba de la libertad de conciencia.
Dice, me gustaría pensar que la razón es que yo también soy hijo de este gran continente, el que todos hemos recibido tanto, y hacia el que compartimos una responsabilidad común. Mencionó dos cosas, el bien común, y el bien común es que ya no vamos a tener nuestros bienes individuales, sino el bien común va a primar sobre el bien individual. Eso significa que lo que piensen los demás va a primar por encima de lo que yo piense, y por eso es que lo habló en el Congreso de los Estados Unidos, porque el Congreso de los Estados Unidos habla de libertad de conciencia, pero esa libertad de conciencia, de acuerdo al Papa, tiene sus límites, y es el bien común. Y otro tema que habló fue Laudato Si. Dice, en Laudato Si hago un llamamiento a un esfuerzo valiente y responsable para reorientar nuestros pasos. Todos los titulares y bit 61 son los numerales que aparecen en la encíclica 231, 139, 112, 78, en el cual básicamente en resumen dice, para evitar los efectos más graves del deterioro ambiental causado por la actividad humana, o sea, ¿hablo de qué? Cambio climático. Estoy convencido de que podemos marcar la diferencia y no tengo ninguna duda de que los Estados Unidos y este Congreso tienen un papel importante que desempeñar. ¿Lo saben ellos? Nosotros también lo sabemos. Por la profecía sabemos que viene Estados Unidos como el actor principal del desenvolvimiento de la gran crisis que se aproxima. Agosto 10 del 2015, Catholic News Agency. ¿Qué tienen en común el Papa Francisco y Abraham Lincoln? Aunque el Papa Francisco será nuevo en los Estados Unidos visitando el país este otoño por primera vez durante su papado, estará bien curtido en la historia de los Estados Unidos. Oficialmente anunciado esta semana, el Santo Padre hablará en el mismo atril que el presidente Abraham Lincoln cuando pronunció el discurso en Gettysburg en 1863. Ese fue el discurso en el cual él previó lo que venía para Estados Unidos. El Santo Padre pronunciará su propio discurso histórico en el Salón de la Independencia durante la reunión mundial de las familias en septiembre, utilizando el atril de Lincoln, cortesía de la Fundación de Abraham Lincoln de la Union League de Filadelfia. ¿Qué significa? Hay documentos en los cuales se habla que los jesuitas fueron los que mataron a Abraham Lincoln. Abraham Lincoln estuvo defendiendo la libertad humana. Él fue en contra de la esclavitud. El papado siempre ha estado a favor de la esclavitud. Y el hecho que Abraham Lincoln, en el sitio donde él ha hecho su discurso, lo haya hecho el Papa, significa que el protestantismo en Estados Unidos pues ha muerto. Y es la posesión, es como la marca de un perrito marcando su territorio, y lo hizo en Estados Unidos, lo hizo ante el Congreso de los Estados Unidos y luego lo hace en el púlpito donde Abraham Lincoln dio su discurso. Entonces es algo muy significativo a nivel de la profecía, a nivel de la historia, lo que hizo el Papa señalando pues que Estados Unidos de Norteamérica pronto iba o va a comenzar a hablar como dragón. El Papa Francisco, 152 años después, marcará esta otra ocasión histórica al dirigirse al Encuentro Mundial de las Familias desde el mismo puesto de madera en el Salón de la Independencia. El atril de Gettysburg es uno de los artefactos más históricos de la historia de Estados Unidos y tenemos el privilegio de que el Papa Francisco lo utilice para pronunciar su discurso en Filadelfia. Este es el atril donde el presidente Abraham Lincoln, que fue muerto por un jesuita o por jesuitas, en el cual un jesuita está dirigiéndose a la nación que olvidó su historia, y por haber olvidado su historia pues va a repetir la persecución y va a repetir la destrucción. Primera vez en la historia, dos papas negros simultáneos. Covenbach renuncia y se lo entrega al sacerdote jesuita Nicolás. Primera vez, dos papas blancos simultáneamente, uno de ellos jesuita. Primera vez que este señor también renuncia y deja al venezolano encargado. Tres papas negros y dos papas blancos.
en los cuales 3 papas negros jesuitas, que son Kobelbach, Nicolás y el actual, y un papa blanco que también es jesuita. O sea que en total hay 4 papas jesuitas, por decirlo así. Entonces la pregunta es, ¿por qué tanto general jesuita rondando? Porque no se ha completado la tarea de la destrucción del protestantismo. Y miren el orden, ¿no? Adueñarse de la riqueza y del poder, ya lo hicieron. Ya la riqueza y el poder mundial están listos. ¿Para qué? Para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Cuando se comience la persecución de nuevo, habrá llegado el restablecimiento de la supremacía papal, y eso es lo que nos dice Apocalipsis 13. Todas las profecías con relación a este poder estarán cumpliéndose. Ya vimos esto, ¿se acuerdan? En el Capitolio de los Estados Unidos está lo que fue la conmemoración de la muerte de San Bartolomé. Esta es Columbia, es la que está encima, y esta Columbia es el ángel de la muerte que está en la medalla, y pues esta se une con esta para hacernos ver que la espada romana papal que se levantó para masacrar a los protestantes hugonotes en 1572 y durante los 1260 años de absolutismo papal, pronto será levantada por medio de Estados Unidos para perpetrar la masacre final sobre el pueblo remanente como acto de adoración al dios Sol Lucifer. Señora, alas, alas, alas. Entonces, este es el cumplimiento de Apocalipsis 13:15, y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia. ¿Quién es la imagen de la bestia? Protestantismo apóstata, ¿en dónde? Estados Unidos, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Entonces eso es lo que viene para el pueblo de Dios por medio de Estados Unidos. El poder protestante va a influenciar al poder civil para que dicten leyes para destruir al pueblo de Dios. Apocalipsis 18:2 es el llamado que estamos haciendo de denunciar a Babilonia, de denunciar al sistema papal y de denunciar que está siendo habitación de demonios. Lo vimos esta mañana: y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones, ¿cuántas? Todas, han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de su deleite. Entonces, por las contrataciones, por las mercaderías del sistema papal, los mercaderes se han hecho ricos. Les invito a que por favor lean Apocalipsis 17, del versículo 10 del 12 en adelante, que habla de los mercaderes, cómo van a lamentarse, y también al Apocalipsis 18 en adelante, del versículo 5 en adelante, cómo los mercaderes se van a estar lamentando. Todos estos mercaderes que acabamos de ver, ellos finalmente van a lamentarse por haber hecho unión con Babilonia, que es el sistema papal. Y pues sabemos que la profecía nos dice que pues estás dándose el mensaje que salgamos de ese sistema. Esto es un llamado para todos los pueblos que están todavía en el sistema papal, que están recibiendo de las doctrinas del sistema papal, que están guardando el domingo papal, para que se salgan de ese sistema y comiencen a adorar el día que es de Dios. El día de Dios, el sábado, es el día de Dios, no de los judíos. Acordémonos lo que estuvimos estudiando esta mañana. Apocalipsis 7:1: y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplasen vientos sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía donde nace el sol. ¿De dónde es eso? Del oriente, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales será dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. ¿Cuál es la señal que vimos esta mañana?
el sábado, ¿m? Que tiene que ver con la santidad de Jehová, pero la prueba va a ser sobre el sábado. Daniel 11:44, pero noticias del oriente, de donde nace el sol, o sea, el sellamiento, el mensaje de Apocalipsis 18, el 1 al 4, todo esto dice que lo van a estremecer al rey del norte. En Apocalipsis 11, el 41 al 45 es el sistema papal, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Entonces, ¿qué se necesita para este tiempo? Ahora sí, pureza y santidad a Jehová. Es lo que debe estar en la frente del pueblo de Dios. Me fue presentado de la siguiente manera: una gran compañía de idólatras paganos que llevan una bandera negra. Este es el paganismo idolátrico, que es el domingo. La bandera negra es lo que es todo el movimiento del cambio climático, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas. Ya entendimos y ya estuvimos estudiando eso. Esta compañía parecía feroz y airada. Acordémonos todo lo que se está montando a través del cambio climático. Se me mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad de Jehová. Es el protestantismo puro, que está guardando el sábado, que entiende que es la ley de Dios y que va a ser llevado a la prueba de obediencia. ¿Qué viene entonces? Una gran matanza. Eso es lo que nos dice que viene para el pueblo de Dios. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Eso es lo que está anunciado en la cúpula del Congreso de los Estados Unidos. Los cristianos desaparecieron delante de ellos, y sin embargo la compañía cristiana estrechó sus filas y sostuvo con más firmeza la bandera. Al caer muchos cristianos van a morir en este tiempo, hermanos. ¿Nos puede tocar a nosotros? No lo sabemos. ¿Tenemos que estar preparados? Sí. Al caer muchos, otros se reunían alrededor de la bandera y ocupaban sus lugares. Las buenas noticias, como hemos dicho: los poderes terrenales de la imagen de Daniel 12, el cuerno pequeño, Daniel 7:8, la bestia terrible que sube el mar de Apocalipsis 13, Babilonia la grande, la gran ramera, Apocalipsis 17, la apostasía, el hombre pecado, el hijo perdición, el misterio de iniquidad, el inicuo, la bestia que sube el mar. Todo el sistema papal va a ser destruido. La piedra va a caer sobre los pies y va a destruir todos los reinos que ha existido. Todo el sistema de paganismo que ha existido desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y este reino permanecerá para siempre. Esas son las buenas noticias. Daniel 7:26, se sentará el juez, le quitarán su dominio para que sea destruido, arruinado hasta el extremo. Daniel 8:25, mas sin manos será quebrantado, y la visión de la tarde y la mañana que está hecha es verdadera, y tú, Daniel, guarda la visión, porque es para muchos días. ¿Para cuántos días? ¿Y cuáles son esos días? Ahorita lo estamos viviendo. Entonces, esta historia continuará. Que el Señor nos acompañe, hermanos, nos bendiga, nos preparemos, que tengamos las esperanzas de la promesa de Dios, porque el fin está llegando. Y hay necesidad de tomar decisiones, jóvenes, niños. Se acabó el tiempo de la duda. Hay que tomar decisiones. Que el Señor nos acompañe. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar.